buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a la charla inaugural de nuestro semillero de investigación sobre diálogo y aprendizaje territorial. Esta charla y el semillero son parte de las actividades que estamos realizando en el marco del proyecto Anillo sobre desigualdades territoriales, proyecto ANIT de Asociación de Investigación Asociativa entre la Universidad de los Lagos y la Universidad Austral. Bueno, aprovecho de dejarlos también invitados a que se inscriban en el semillero de nuestro proyecto para estudiantes de último año de carreras como psicología, antropología, geografía, historia. Pueden encontrar mayor información en nuestras redes sociales del proyecto Anillo de Desigualdades Territoriales. Y hoy día tenemos el agrado de tener a la profesora Yasna Contreras para inaugurar y dar inicio a nuestro semillero que va a comenzar la primera semana de noviembre. Así que muy bienvenidos a todos, a todas y a todes. Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Hoy nos acompaña, como mencionábamos, la doctora Yasna Contreras Gatica. Ella es académica, profesora asociada del Departamento de Geografía de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Es también investigadora adjunta de la línea Geografías del Conflicto y la Cohesión Social y tiene un doctorado en la Universidad de Poitiers. Es doctora también en Arquitectura y en Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde también obtuvo su grado de Magíster en Desarrollo Urbano y también de geógrafa. Yasna es especialista en migración latinoamericana. Su trabajo se enfoca en campamentos, en la discusión sobre el acceso a la vivienda y el suelo urbano de hogares migrantes, principalmente en las regiones de Antofagasta y Santiago, y aborda los fenómenos de la gentrificación y la movilidad residencial. Estamos muy contentos de tenerla hoy acá porque es una mujer muy destacada en el ámbito de la geografía urbana, y para nosotros también importante partir este seminario con abordando el tema de las desigualdades desde una perspectiva de género. Por lo tanto, es un gran honor, Yasna, tenerte hoy día con nosotros. Te agradecemos tu tiempo y la posibilidad que tenemos de compartir tu trabajo con nosotros y con los estudiantes que nos están siguiendo el día de hoy. Muy bienvenida. Bueno, muchas gracias a las dos. Quería agradecer a Alejandra Lazo y a Carla Marchand por invitarme a esta inauguración y también por el honor que ellas me dieron, al ser también dos grandes colegas a las que yo leo bastante, y también agradecer a los estudiantes de pregrado del semillero de la Universidad de los Lagos y la Universidad Austral, porque me parece que este tipo de iniciativas son súper significativas y creo que de un gran aporte para los estudiantes de pregrado. Y bueno, agradecerle a las dos porque me permitieron, me desafiaron igual en posicionarme sobre un concepto. Y bueno, más que todo yo planeé esta presentación pensando, ¿cierto?, en los estudiantes del semillero y en todas las nuevas preguntas que a uno le emergen, tanto de la literatura como más clásica respecto a la desigualdad y las distintas definiciones en el marco de la desigualdad, como también las visiones más postcolonialistas de cómo uno podría comprender la desigualdad. Bueno, yo me planteé como 3 desafíos. No sé si los voy a cumplir todos los 30 y algo minutos que tengo, pero al menos oriento esos desafíos en cómo también el proyecto Anillo, que está obviamente trabajando sobre la desigualdad territorial, podría recoger probablemente, o tal vez lo están haciendo, ¿cierto?, algunas de las dimensiones que yo quiero plantear hoy día. Y bueno, me pregunté primero cómo desde la geografía, como bien dijeron mis colegas, yo soy geógrafa, y la perspectiva a partir de la cual yo me aproximo a la desigualdad es muy desde la geografía humana y social. Cómo comprendo desde la geografía y desde otras disciplinas el concepto, por qué es importante la dimensión territorial en tanto geógrafa. También me pregunto si toda desigualdad es injusta, y ahí obviamente hago un guiño especialmente al trabajo que bien mencionó Carla que hago, que son en los debates sobre el rol que tienen las mujeres en la producción y en la autogestión de asentamientos informales o campamentos dentro de Chile. Y tercero, ¿qué desafíos me inspiran a mí desde una aproximación menos escrita o con menor cantidad de artículos en materia de desigualdad y su vínculo con el género?
Bueno, ¿cómo comprendemos la desigualdad? Lo primero que quisiera transmitirle a los estudiantes del semillero, ¿cierto? Que creo que cuando uno coloca incluso en el diccionario de la RAE o en internet, qué se entiende por desigualdad, indistintamente sea desigualdad sola, desigualdad económica, desigualdad social, desigualdad espacial, desigualdad territorial, desigualdad urbana, todos o la gran mayoría de los autores tienden a rescatar por un lado la multidimensionalidad que tiene el concepto, pero también en tanto concepto que es multifacético, multidimensional, todos coinciden que la desigualdad es la falta de acceso a algo. Y ese algo va a estar permeado obviamente si eres mujer transitando, si eres mujer cuidadora, si eres mujer inmigrante, si eres mujer afro, si eres mujer aymara, si eres mujer transfronteriza, en fin, si eres hombre, en fin, se cruza bastante el concepto de desigualdad en relación con los enfoques interseccionales, que para nuestros estudiantes los enfoques interseccionales son formas de aproximarse metodológicamente a estudiar al sujeto o la sujeta en un territorio. Y acá yo puse intencionalmente un concepto que puede o no entrar en diálogo con la desigualdad, entendiendo la desigualdad, ¿cierto? Como todas las limitaciones que el ser humano tiene indistintamente en la naturaleza del territorio para acceder a determinados bienes, servicios, recursos, infraestructura, en fin. Hay un concepto que puede entrar en diálogo y que en general uno también lo encuentra en la literatura, que es la inequidad. Y yo aquí quisiera solo detenerme muy rápidamente. Desde el punto de vista, voy a avanzar y voy a retroceder por si acaso. Antes de dar un poco las definiciones complementarias y divergentes de desigualdad y inequidad, yo quería comentarle a nuestros estudiantes que al menos la ponencia, la charla que me invitaron mis colegas a presentar hoy, yo la armé principalmente de estos 4 textos que para mí son, más que textos, son autores o autoras y aproximaciones tanto angloamericanas como latinoamericanas para comprender el concepto de desigualdad. Entonces, si yo pudiera decirle a las y los estudiantes que cualquier concepto que ustedes trabajen siempre va a requerir que uno indague, por lo menos en la raíz latinoamericana, quiénes fueron los primeros autores en aproximarse al concepto. Y en América Latina, uno de los más históricos es Gino Germani, en Argentina, a partir del cual hay toda una cantidad de investigadoras, sobre todo desde la sociología, que empiezan a debatir de manera distinta la desigualdad, con todas las subconceptos que la podrían englobar, la desigualdad urbana, la desigualdad espacial, la desigualdad social, la desigualdad económica. Pero si yo pudiera transmitir a un autor que hay que leer y que es referencia en América Latina, Gino Germani, sin lugar a dudas. Luego, siguiendo la línea de Gino Germani, en América Latina, para mí la segunda autora mujer referente en los estudios de desigualdad urbana es María Mercedes Di Virgilio. De hecho, en distintos proyectos yo trabajé con ella y creo que es de la autora latinoamericana que más aprendí sobre desigualdad urbana. Y obviamente ella trabaja con una infinidad de otros autores como Mariano Perelman, como la misma Natalia Kosakov y otras colegas que no me da el tiempo para decir. Y luego, en tanto geógrafa, me guió bastante tal vez por 2 libros de David Harvey, este geógrafo marxista, uno El urbanismo y la desigualdad social, y el otro libro que yo recomendaría se llama Los espacios de esperanza. Creo que son 2 libros bastante íntimos y metodológicos, donde si bien es bien zigzagueante la forma en que David Harvey se aproxima a la desigualdad como concepto, uno puede intuir en las lecturas transversales de ambos libros cuáles son los principales aportes en materia de lo que la mayoría de los rasgos que yo estoy colocando en gris acá coinciden respecto al concepto. Y en el mundo más angloamericano podría citar muchos, pero siempre vuelvo al texto de Christina Jackson, porque me da un paraguas bastante significativo de la discusión sobre desigualdad. Por lo menos desde que conceptualmente se empieza a hablar de desigualdad, yo diría que muy anclado en la escuela de Chicago, en Estados Unidos,
donde antropólogas, antropólogos, sociólogos, geógrafos, por nombrar ecólogos, empiezan a debatir cuáles son los tipos de recursos que los seres humanos, los inmigrantes, los migrantes encuentran en el territorio y cómo los accesos a los recursos van produciendo injusticia, que es lo cercano al concepto de inequidad. Yo podría decir que ahí la Escuela de Chicago, en plantear distintos patrones de dónde habita el ser humano, si vive en el centro, en el pericentro, en la periferia o fuera de la ciudad, con quiénes coexisten, a qué lugares frecuentan, se va armando, a mi juicio, una perspectiva teórica y metodológica que es muy rica para distintas disciplinas y que la geografía la empieza a capturar con mayor fuerza en la década de los 70 desde enfoques mucho más vinculados a los grados, al concepto de segregación, es decir, los grados de cercanía, proximidad o distancia que existen entre los grupos sociales y los tipos de acceso a recursos que tienen distintos grupos en el espacio. Pero podría decir que desde que el concepto de desigualdad se empieza a trabajar con mayor profundidad en la década del 30, 40 y con mayor fuerza en los 70, podría decir que en el mundo angloamericano en los 15 últimos años han emergido con mayor profundidad referencias que aludan a qué tipo de servicio, infraestructura, equipamiento pueden acceder las mujeres y las disidencias. Por tanto, ahí yo identifico un primer gap, es decir, se requieren en el mundo en general una mayor cantidad de estudios que se cuestionen, bueno, a qué tipo de bienes y servicios tienen acceso las minorías étnicas, por ejemplo. Gran parte de la discusión sobre la desigualdad, sí, en el mundo americano, fundamentalmente estuvo asociado a qué tipo de bienes y servicios podían acceder las comunidades negras, especialmente en las grandes metrópolis americanas. Pero, como bien mencioné, ¿cierto? En los últimos años, yo destacaría en Argentina, en Brasil y en Ecuador principalmente, y también en Chile, una gran cantidad de autores que empiezan a hablar sobre las desigualdades urbanas, y tal vez en Brasil y en Argentina, y de manera mucho más incipiente en Ecuador, hay ya distintos grupos de geógrafas, especialmente geógrafas feministas, que empiezan a debatir sobre cómo uno puede asociar un concepto muy vinculado históricamente, también estuvo la desigualdad vinculado a la dimensión económica de la desigualdad, es decir, cómo se distribuyen los ingresos de las personas en el espacio o cómo un determinado ingreso puede definir dónde tú habites. Podría decir que con mayor fuerza esa discusión permanece, es mucho más liderada por hombres que la discusión sobre la desigualdad de género, que en estos tres países, Argentina, Ecuador y Brasil, han sido principalmente mujeres que se han empezado a preguntar, por lo menos en nuestra región desde hace 15 años, bueno, cómo las mujeres racializadas, mujeres inmigrantes, grupos étnicos, los grupos más empobrecidos de alguna manera, van definiendo estrategias y mecanismos de acceso a recursos que son limitados en un contexto, ¿cierto?, de urbanismo neoliberal. Entonces, solo quería como centrar la discusión desde lo más prístino del lenguaje, es decir, de lo que significa brutalmente desigualdad y por qué refiero a que no necesariamente un territorio desigual puede ser inequitativo o puede ser injusto. A priori, separando las palabras, ¿ya? Porque creo que teóricamente se nos apertura a todas y a todos un abanico de desigualdad con un concepto al lado, es decir, desigualdad económica, que es lo que más se ha abordado, digo yo, en términos de la distribución de los ingresos, o la desigualdad social, es decir, el rol de los grupos, o cómo los grupos, dependiendo de su clase, de su pertenencia, de su identidad, ¿cierto?, tienen acceso o restricción a determinados bienes y servicios. Pero a priori el concepto de desigualdad solito, ¿cierto? Que también en el mundo anglo hay muchos textos de inequality, refiere principalmente a la falta de equidad, a la diferencia, al grado de acceso a determinados bienes, a la cantidad o la forma en que tú te diferencias de un otro en relación a determinados aspectos y recursos y bienes y servicios que puedas encontrar en el territorio o en el espacio.
En cambio, o en relación, porque puede la desigualdad con la inequidad pueden estar unidas, como no necesariamente, la desigualdad entendida como diferencia es distinta al concepto de inequidad, porque el concepto de inequidad en su corazón, no es que la desigualdad no lo tenga, pero la inequidad en su corazón tiene como centro tal vez dos cosas. La injusticia, es decir, cómo la limitación que el Estado o el privado te entrega frente a determinados recursos en el territorio produce que tú tengas limitaciones o te generen freno o restricciones de acceso. Ahí la inequidad se entiende principalmente como vincular al concepto de la injusticia, ¿ya? Ahora, debo advertir que gran parte de la geografía o de los textos de geografía tienden a tratar como sinónimos conceptos como desigualdad e inequidad. Pero también la inequidad, conceptualmente como una valoración, es decir, cómo yo valoro la desigualdad, cómo yo produzco desigualdad, cómo yo produzco injusticia, está cargada a mi juicio también de una dimensión que es ética y es moral, es decir, ¿quién define lo que es justo y quién define a qué tipo de acceso a servicio puede, o qué tipo de servicio o infraestructura o bienes puede acceder la persona según su color de piel, según dónde nació, en función de si habita un área central, en fin. Entonces, no necesariamente estos conceptos van de la mano, sin embargo, lo que David Harvey llama gran parte de la atención en el texto de Urbanismo y Desigualdad Social es que en un contexto de urbanismo neoliberal y de sociedad capitalista avanzada, son dos conceptos que se encuentran, ¿ya? Porque la búsqueda de marcar diferencia, en la búsqueda de diferenciarse del otro, naturalmente el Estado empresarialista y el mercado como asignador de recursos no reparte en el territorio, no reparte moralmente, éticamente, de manera justa el acceso a bienes y servicios a todas las personas. Y eso yo lo voy a ir como desarrollando en general. Entonces, en un contexto de sociedad capitalista, es decir, cuando transitamos de un modelo económico donde la industria dejó de ser el motor predominante de desarrollo del territorio y pasamos a una economía de servicio, estos dos conceptos se encuentran: desigualdad como diferencia, como falta de acceso a las oportunidades territoriales, e inequidad como concepto que devela la injusticia. Entonces, ¿quiénes hacen que estos conceptos de alguna manera se vayan coexistiendo territorialmente? Yo hice aquí un resumen de cosas que me parecía interesante transmitir en relación con lo que yo estoy trabajando, que son los campamentos o los asentamientos informales. Un primer encuentro, es decir, de la desigualdad como falta de acceso a las oportunidades territoriales y como marcador de diferencia, e inequidad como lo injusto, ambos están permeados, ¿cierto?, por algunas de las causas que estoy anotando aquí, simplificándolas. Primero, el costo del habitar, el costo de la decisión de dónde yo voy a vivir, dónde yo voy a residir, no lo puede tomar cualquier ser humano. Estamos como limitados de las decisiones habitacionales y residenciales y territoriales. Y eso explica que de alguna manera en un contexto de fuerte urbanización, es decir, donde todo el mundo, donde las inversiones, donde los capitales se concentran en áreas urbanas, esa misma presión va dificultando o también va generando como consecuencia que no cualquier persona pueda habitar en determinadas partes de la ciudad, o bien que sean los grupos más vulnerables, que sean las mujeres que se han ido empobreciendo, que han tenido procesos de movilidad social descendente, que sean las mujeres pobres, que sean las mujeres negras, que sean las mujeres en zonas rurales, las que de alguna manera se van viendo más limitadas, las que tienen mayores dificultades de acceso, desigualdad, ¿cierto?, a territorios donde tengan centros de salud, centros de cuidado para los niños, viviendas que de alguna manera aseguren, ¿cierto?, la no violencia intrafamiliar, entre otras dimensiones que los voy a territorializar con algunos ejemplos. La segunda, que está muy marcada, ¿cierto?, por la sociedad capitalista avanzada, ¿cierto?, es que ese costo de habitar, de elección limitada de donde yo resido en el territorio, está obviamente permeado por los amplios procesos de especulación que ocurren en cualquier escala del territorio, en zonas urbanas, en zonas rurales, en el interland urbano-rural, y por ende, cada vez
los grupos más vulnerables, es decir, mujeres, mujeres negras, mujeres cuidadoras, grupos, comunidades afrodescendientes, comunidades que no se les reconocen, por ejemplo, la condición de asilo o refugio, ¿cierto? Se ven más limitadas de acceder a lugares con oportunidades territoriales con fertilidad, es decir, lugares donde existan sistemas de transporte multimodal, es decir, que yo pueda vivir en un lugar donde yo me mueva en bicicleta, en metro, tenga acceso a espacios verdes, a un sistema de salud adecuado, en fin. Y lo tercero que va concatenado son procesos políticos socioeconómicos amplios y propios de la ciudad capitalista avanzada, donde de alguna manera el Estado se va configurando como un actor al retraerse, al dejar de ser un estado de bienestar, el Estado se va transformando de alguna manera en un probablemente en el que va permitiendo que el concepto de desigualdad e inequidad se vayan volviendo no sinónimos, pero sí especies de gemelo mellizo. Entonces, ¿qué es lo que se entiende normalmente por un concepto como la desigualdad territorial? ¿Por qué preferí concentrarme en la desigualdad territorial espacial? Aquí un guiño para los estudiantes, semillero. Para mí como geógrafa, y siguiendo a un autor, un geógrafo brasileño que se llama Rogério Asbaer, que se llama territorio-espacio, prácticamente da lo mismo. Lo que no da lo mismo es que uno tenga la capacidad de observar que la injusticia en el acceso a recursos, a bienes, a servicios, a centros de salud, a colegios, en fin, a lugares de trabajo, no va a ser igual si usted vive en una zona urbana bien conectada, o si vive en una zona urbana más periférica, sin tanta conexión, o si vive en una zona rural donde el Estado no está llegando, por ejemplo, con transporte público, a un precio justo, por dar un ejemplo. Entonces me gusta hablar de la desigualdad territorial, principalmente porque reconoce en las diferentes escalas desde el territorio, desde la noción de territorio a partir de la cual se producen distintos mecanismos de acceso a recursos que son limitados en función de la distancia del centro o de la relación que otras escalas territoriales tengan con el centro de un territorio, ¿ya? Entonces, en la definición que dan geógrafos y que también da la ONU, da la CEPAL, en fin, sobre la desigualdad territorial, todos confluyen que de alguna manera expresa el acceso a la calidad de los servicios sociales en materia de salud, educación y también tipo de trabajo, y también advierte, ¿cierto?, cuál es el rol de las administraciones públicas, aquí tanto nacionales, regionales, locales, en fin, en entregarle al territorio y a las distintas dimensiones que configuran un territorio, urbano, rural, interland urbano, rural, central, periférico, cómo uno como administración pública dota a toda esta escala, producidas por seres humanos diversos, ¿cierto? Donde las jefaturas femeninas sabemos que tienen roles significativos en la autogestión, en la apropiación y en el desplazamiento en el territorio, cómo la administración pública dota a las escalas territoriales de recursos físicos, técnicos, humanos, normativos y financieros, de alguna manera para evitar la producción de sujetos que no pueden acceder de manera justa a todos los bienes y servicios que un Estado debería garantizar. Y en tercer punto, la desigualdad territorial lo que visibiliza también son los desequilibrios. Yo diría que en la matriz del concepto también desigualdad está la palabra desequilibrio, ¿ya? En la cantidad, en la calidad, en la densidad y en las formas de acceso que tú tienes al transporte público, a los sistemas de comunicaciones, a la internet, por ejemplo, entre otro tipo de plataformas que permiten que otros hablen, por ejemplo, de la desigualdad digital, por ejemplo. Entonces, si yo pudiera, como de este concepto de desigualdad territorial que recoge todo lo que trabajó Gino Germani, todo lo que está hablando David Harvey y otros, en fin, son tres palabras que a mí me parecen centrales en esta discusión, o cuatro diría yo: la escala de producción de la desigualdad, los tipos de acceso y la calidad del acceso, cuál es el rol y la restricción del Estado en términos de la administración pública de la desigualdad territorial, es decir, cómo tú vuelves, cómo distribuyes equitativa y justamente y éticamente determinados bienes en el territorio, se configuran a mi juicio como palabras que son subconceptos troncales en torno a la desigualdad. Y aquí solo para ir adentrándome en cómo yo leo la desigualdad territorial como un concepto que explica
¿cierto? De las tres dimensiones que yo refería anteriormente también, porque aumentan los campamentos en Chile, porque aumenta las familias viviendo en asentamientos informales en un país que de alguna forma ha promovido la propiedad de la vivienda, pero no necesariamente la propiedad de la vivienda, que permite que gran parte de las personas postulen a subsidios, pero no da garantía de que la vivienda se ubique en lugares adecuados, y por ahora lo que han reforzado muchas de las mujeres con las que yo trabajo en proyectos de erradicación o erradicación desde campamento, las mujeres se están preguntando, bueno, además del problema que yo estoy evidenciando con una de las tantas ciudades que trabajo, bueno, tampoco son muchas, pero son mayoritariamente del norte, lo que aquí yo estoy mostrando es parte de las causas que explican el desigual acceso a la vivienda de mujeres migrantes, es decir, nacidas dentro de Chile, e inmigrantes que se mueven dentro de distintas escalas del territorio nacional. Aquí estoy dando datos de la ciudad de Iquique, una ciudad intermedia que está en el norte de Chile y que tiene casi 200.000 habitantes ahora, y donde anoto aquí, recojo los datos, esto lo hicimos con la Beatriz Seguel, los datos del sueldo promedio mensual que hay en esta ciudad. Y miren, voy a reforzar algo que tanto la encuesta de caracterización socioeconómica como mucha otra gente lo ha dicho, como la Pía Palacios de Techo, por ejemplo, o gente de Techo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que en promedio las familias en Chile, indistintamente su origen, están costeando o están destinando de sus ingresos familiares, más del 35% de esos son destinados para que paguen un dividendo o para que paguen un arriendo o un subarriendo. En el caso de Iquique, que es una ciudad que también depende de la minería y también depende de los servicios, ustedes se van a dar cuenta que el porcentaje de aumento del arriendo entre el 2009 y el 2017, es decir, las familias destinaban en el 2009 más del 35% de los ingresos familiares para pagar un arriendo que no daba garantía de una buena vida, porque son principalmente viviendas en casonas antiguas, hacinadas, deterioradas, en fin. Hoy día las familias están pagando más del 50% en materia de arriendo, es decir, se están gastando la mitad de la plata en pagar arriendo. Alguien podría decir que lo que yo estoy mostrando en el cuadro obedece a la desigualdad económica que está medida en relación a los ingresos y cómo se distribuyen los ingresos en función de las necesidades de la familia y también en función del territorio donde se habita. Entonces, uno de los elementos que llevan a la producción de asentamientos informales, que es lo que quiero conectar ahora con el concepto de desigualdad territorial, dice relación con lo mismo que advertía de David Harvey, es decir, el aumento de los procesos de especulación, el aumento del valor de la vivienda, la alta demanda de viviendas bien ubicadas por las familias, la ralentización entre la entrega de subsidios habitacionales, el hecho que la desigualdad y el acceso a los ingresos sean medidos siempre con un criterio economicista y sin incorporar otras dimensiones, permiten que muchas de las familias chilenas, porque es lo que Techo y Serviu están mostrando, sean productoras de campamentos en Chile, y eso hace que tengamos más de 1.200 campamentos distribuidos mayoritariamente en zonas urbanas, donde a priori, ampliando la escala, hay mayor acceso a supermercados, a comercio, fuentes laborales, a sistemas de transporte intermodales, pero si uno afina la escala se va a dar cuenta que no es lo mismo vivir en el centro de una ciudad que en la periferia o en el pericentro. Y aquí, para territorializar cómo se relaciona la desigualdad territorial con las tendencias de urbanización, que es lo que también yo diría que los 10 últimos años más se está escribiendo, yo les muestro un ejemplo de una ciudad que se llama Alto Hospicio, y ya tiene más de 220.000 habitantes. ¿Y por qué me parece interesante? Porque es una ciudad conurbada, es decir, como unida, pero separada por un sistema dunario principalmente y por una meseta, separada de la ciudad de Iquique, pero muy dependiente la familia de Alto Hospicio de la fuerza, el trabajo está en Iquique mayoritariamente, o estaba en Iquique el trabajo mayoritariamente formal. Como Iquique el valor del suelo había aumentado tanto para comprarse una vivienda, comprarse un terreno, como para arrendar y como subarrendar, por un lado el propio Estado empezó a construir viviendas de interés social en Alto Hospicio, y por otro lado las familias, mayoritariamente inmigrantes,
primero peruana, después boliviana y hoy día de diversas nacionalidades, encontraron como opción residencial, es decir, como acceso a la vivienda, ¿ya? Encontraron acceso a la vivienda en Alto Hospicio, principalmente en este sector norte, donde el plan regulador lo tipifica como un barrio industrial y una zona industrial que está expuesta además a riesgos por remoción en masa, aluviones, en fin. Y es una zona que está contaminada y presenta también muchos problemas de suelo salino. Es decir, las propias familias encontraron una solución habitacional, accedieron a un recurso que debería ser garantizado por el Estado a través de campamento, o el Estado los proveyó de vivienda de interés social. Pero el Estado les produjo inequidad, es decir, le dio acceso a algunos de viviendas de interés social, ¿cierto? En un municipio donde al inicio, estoy hablando desde que parte 2004-2006, Alto Hospicio, al inicio no había fuerza laboral mayoritariamente, fuerza laboral, pero no había suficientes lugares de trabajo en zonas que estaban tipificadas como industrial. Entonces el Estado, a mi juicio, facilitó el acceso, es decir, avanza hacia el equilibrio, hacia romper la desigualdad, pero produce inequidad, es decir, produce injusticia, porque se accede a un recurso que es la vivienda, pero no se accede a otros recursos como el trabajo, la salud, en fin, que de alguna manera algunas familias van autogestionando desde, a partir de los campamentos, porque van construyendo ciudades al interior de los campamentos. Y otro ejemplo de cómo se relaciona la desigualdad territorial, es decir, el acceso a bienes y servicios en relación a los modos de producción cambiantes y economías políticas que cambian. Acá yo les muestro muy rápidamente otro ejemplo de quienes producen también inequidad como injusticia y quienes no necesariamente trabajan o fomentan más la diferencia, a veces el propio Estado. Esta es la ciudad de Arica y el Valle de Azapa. Ustedes dirán, ¿por qué la profesora lo vincula con desigualdad territorial? Por varias razones. Una de esas, porque gran parte de los grupos más vulnerables, los más empobrecidos, mayoritariamente jefaturas femeninas, y esto ustedes pueden verlo en el censo y en la encuesta CACEN, se van a dar cuenta que hay muchas mujeres que salen del centro de Arica y se van hacia el valle interior, hacia el valle de Azapa, y van configurando campamentos, asentamientos informales en zonas de riesgo de desastre, en este caso en torno a quebradas, principalmente porque, por varias razones, no pueden nuevamente pagar el alquiler o el arriendo en el centro. Dos, porque las viviendas o las piezas que alquilan en el centro de Arica, esto ocurre en casi todo Chile, no tienen el tamaño adecuado para las demandas o los tipos de familias que ellas configuran. El trabajo que yo hago es mayoritariamente cualitativo, aunque lo voy corroborando con datos cuantitativos, pero me voy dando cuenta a través de las entrevistas en profundidad, los recorridos comentados que hago con las mujeres, sus trayectorias residenciales y migratorias, que ya no son mujeres que viven con el hijo, el hije o el esposo. Son mujeres tanto internas, nacidas en Chile, como transfronterizas, es decir, que viven entre Perú y Bolivia y Chile, o que vienen de distintas partes de la región latinoamericana y del Caribe. Son mujeres que configuran estructuras familiares distintas, con la madre, con una amiga, con otra amiga divorciada, en fin, o en algunos casos hay mujeres como la comunidad cimarrona, una comunidad negra afrochilena, que de alguna manera le exige al Estado chileno la construcción de vivienda en el Valle de Azapa para resignificar la negritud negada históricamente en Chile. Es decir, hay grupos que de alguna manera autogestionan un territorio más periférico, que van produciendo procesos de expansión urbana, pero por necesidad, porque no pueden pagar, y hay otro grupo de mujeres, como el Comité Cimarrones, principalmente también Villa Primavera, es decir, dos grupos de mujeres peruanas y chilenas, afro, que van reclamando y van exigiendo justicia territorial, es decir, que el Estado le entregue los territorios que históricamente se les negó, en este caso porque es un territorio peruano. Entonces, yo me pregunto, ¿toda desigualdad es injusta? No necesariamente, pero vuelvo a insistir que en el contexto de sociedad neoliberal, donde el Estado se retrae en su rol de asignador y de alguien que debería distribuir igualitariamente, ¿cierto?, los recursos y las oportunidades territoriales, son conceptos que se van encontrando. Entonces, reforzar que la desigualdad
se refiere al fenómeno de distribución desigual y o injusta, inequitativa de recursos y oportunidad entre los miembros de una sociedad, pero yo creo que aquí la pregunta que la veo menos en los artículos es, sí la vi con Gino Germani en la década de los 70, es cuál es el rol del Estado en la producción de la desigualdad y en el encuentro de la desigualdad y la inequidad. Y aquí yo les doy un ejemplo de la necesidad, porque esto sí diría que falta explorar más la desigualdad con enfoque de género, con mirada interseccional. Falta mirar desde el territorio que la desigualdad, y eso también quería reforzar, la gran cantidad de artículos que yo estoy leyendo en materia de desigualdad son urbanos, refieren a territorios urbanos, y hay muy poco escrito sobre desigualdad territorial en la frontera urbana rural o en las zonas rurales. Eso también tiene que ser materia de debate en un semillero. ¿Por qué se escribe tanto de lo urbano? ¿Solo porque somos más los que vivimos en espacio urbano? Sí, puede ser, pero también tenemos que generar incentivos para no producir tanta inequidad en los territorios rurales, por ejemplo. Entonces aquí yo solo desde las mujeres que trabajo en campamentos, y también entendiendo que las mujeres que viven en campamentos vivieron en el centro, en el pericentro y en la periferia de varias ciudades latinoamericanas, yo les voy dando un ejemplo de las distintas formas en que miro la desigualdad desde ella, y después les muestro fotos en los 6 minutos que me quedan. Primero, yo me pregunto, ¿dónde puede vivir, dónde puede habitar una mujer, por ejemplo, una mujer inmigrante, ahí estoy agregándole una mirada interseccional, es decir, otras dimensiones que me permiten decir que entender la desigualdad solo por el hecho de ser mujer, sí, es importante, pero sigue siendo insuficiente, porque somos más que ser mujer, ¿ya? Yo no trabajo con las disidencias, sé muy poco de ello, podría recomendar a la Alfonsina Pupo, que es una investigadora socióloga que trabaja las disidencias, y ella podría explicar mejor la desigualdad en relación territorial a las disidencias. Pero aquí yo estoy focalizando dónde puede habitar una mujer migrante o inmigrante, la desigualdad espacial o territorial, es decir, como locus, como una determinada ubicación en el espacio te produce posibilidades de mayor oportunidad para el supermercado, para el trabajo, para el centro de salud, para cuidar a tus niñas, en fin. 2, ¿dónde puedo habitar? Voy colocándole más dimensiones interseccionales a las mujeres que yo trabajo. ¿Dónde puede habitar una mujer inmigrante afro, por ejemplo, racializada, estigmatizada? Entonces ahí hay otra línea de investigadores, sobre todo diría yo, mucho más americanos, que trabajan desde la negritud, la desigualdad por género, origen, racismo, en fin. 3, ¿dónde puede habitar una mujer inmigrante racializada cuyo ingreso no le permita acceder a una vivienda privada, segura? Cuando me refiero a una vivienda segura, no es solo que una mujer, indistintamente su origen, obviamente estoy hablando siempre de grupos más vulnerables, me refiero a la seguridad no solo con que la vivienda no esté en una zona de riesgo, de desastre o reduzca riesgo, como incendios, por ejemplo. También creo que es necesario una mayor cantidad de investigaciones que develen cómo uno construye y produce viviendas que aseguren en un territorio que las mujeres sean menos expuestas o tengan mayor estrategia de defensa colectiva frente a abuso, violación, violencia. Pero aquí yo quería destacar lo que históricamente, lo que más van a encontrar escrito es sobre, principalmente por autores varones, es sobre la desigualdad económica, sobre el ingreso. Es decir, podría con bastante fuerza decir que durante 50 años por lo menos la escritura de la desigualdad urbana y económica fue liderada mayoritariamente por hombres que tenían una mirada muy simplista del territorio y casi negada de la mujer, en fin. 4, ¿dónde puede habitar una mujer inmigrante racializada con niñas sin exponerse a riesgo de desastre? Es decir, aquí yo pongo foco en el concepto nuevamente de la inequidad como la injusticia frente a los rasgos que tienen determinados territorios, porque efectivamente cuando eres más vulnerable te vuelves más expuesto a amenazas naturales y antrópico. 5, ¿dónde puede vivir una mujer inmigrante, madre, cuidadora, que pueda autogestionar el territorio que ella necesita en función de sus demandas, sus sueños, sus proyecciones? Ahí pongo en el centro la justicia territorial, ¿cierto? El acceso a un territorio que dé garantías de la realización de proyectos que yo quiera materializar. Y aquí muy rápidamente muestro imágenes para
no para romantizar los asentamientos informales ni los campamentos en Chile ni en América Latina, no, pero sí para visibilizar que al lado de estos campamentos hay viviendas de interés social producidas por el mismo Estado y que tienen las mismas condiciones ambientales, es decir, todas estas casas y las viviendas de interés social cercanas están sobre suelo salino, están sobre áreas de remoción en masa. Todas estas viviendas y también las que produce el propio Estado están expuestas a condiciones climáticas adversas en la parte alta de Alto Hospicio. Todas ellas corresponden. Sin embargo, poco se dice que muchos de los campamentos y asentamientos informales de mujeres, en este caso son todas estas fotos de mujeres afrocolombianas, son producidos porque fueron mujeres que al entrar a Chile se les niega la condición de asilo o refugio, o bien se las tipifica y se las vincula a cosas que no necesariamente responden a su necesidad. Entonces, muchas de ellas para mí son autogestoras territoriales y son las responsables o las que se hacen cargo de atender la desigualdad y la injusticia que produce el propio Estado, en este caso el Estado chileno o dentro de la región latinoamericana, el propio Estado. Y cada una va mejorando su vivienda, entregándole confort y materialidad de acuerdo a las características familiares, porque la mayoría de las mujeres que viven en campamentos en Chile, digo campamentos centrales, pericentrales, periféricos, probablemente en las zonas rurales donde yo he visto donde he visto campamentos, asentamientos informales, en las zonas rurales son más producidas por los varones, las jefaturas son mayoritariamente producidas por varones. Y acá otras mujeres que buscando romper con la inequidad desde el punto de vista de la injusticia que se produce, dado que el Estado no desarrolla políticas que atiendan las demandas múltiples de mujeres, que en muchos casos la mayoría de las mujeres con las que yo trabajo son mujeres cuidadoras. Cuidan a las parejas, cuidan a los ex-suegros, cuidan a los suegros, cuidan a las madres, cuidan a los niños con enfermedades mentales, lo que exige que si yo quiero avanzar en materia de desigualdad territorial con enfoque de justicia, debería diseñar políticas habitacionales y territoriales que reconozcan la diversidad de mujeres que configuran los territorios. Y aquí rápidamente, muchas de ellas ven los huertos como espacios de sanación y también como espacios productivos y como espacios que permiten frente al campamento, porque aquí se me había olvidado decir, todo el mundo asocia los campamentos como lugares pobres, o todo el mundo dice en general que los campamentos, no sé si todo el mundo, pero hay personas que dicen que los campamentos, los asentamientos informales son producidos por gente pobre, que no tiene acceso, y no necesariamente son pobres, o se han empobrecido, o las mismas ciudades consolidadas no les permiten acceder por el valor que tiene el lugar y por los datos que yo mostré, ¿cierto? En Iquique, más del 50% destinado para el arriendo. ¿Cómo se vive destinando la mitad de tu ingreso familiar pagando un alquiler, que además también es inseguro? Entonces, para muchas de ellas, la forma de sortear la desigualdad territorial es autogestionando territorio, tomándose los terrenos, como estrategia política, pero también como estrategia de seguridad, porque muchas de ellas escaparon de espacios de violencia centrales. Si usted vive en una pieza hacinada, deteriorada, en el centro, es muy difícil que llegue un carabinero o alguien del servicio a la mujer a atenderle. En cambio, los campamentos, aunque estén en el límite del límite urbano o fuera del límite urbano, e incluso en zonas agrícolas, la fuerza de las mujeres, los grados de relaciones que se producen entre ellas, permiten el resguardo por último entre ellas. Entonces no necesariamente los campamentos, los asentamientos informales son espacios de producción de la desigualdad y de la injusticia. ¿Ya? Ya voy a ir cerrando, voy a pasar esto rápido porque de alguna manera lo he dicho. Aquí solo quería reforzar la idea que este sigue siendo Alto Hospicio, ¿cierto? Ustedes van a ver en colores amarillos, anaranjado y rojo los grados de exposición a riesgos de desastre, en este caso reposición en masa, es decir, flujo de agua o caída de roca, pero no es algo que solo le afecte a los inmigrantes negros, como se ha tendido a decir, o que sea producido por los inmigrantes o las mujeres inmigrantes negras. No, Alto Hospicio tiene riesgos de desastre, y los riesgos de desastre por amenaza, por suelo salino, no le pertenecen a un grupo en particular, pero claramente, si eres perteneciente a un grupo más vulnerable, expuesto a una mayor inequidad e injusticia, claramente vas a ser más estigmatizado y tipificado.
Y aquí quería mostrar esta foto de Antofagasta, el contraste, la ciudad minera, extractiva, la ciudad de los asentamientos informales. En todas estas escalas territoriales hay desigualdad. Acá arriba, obviamente, no es lo mismo subir estas escaleras. Las fuentes laborales son mucho más informales, pero abajo tú no puedes ni comprar el pan por el valor que tiene el pan, por ejemplo, o no puedes pagar el transporte público por el costo que tiene el transporte público, y en la ciudad formal, en la ciudad regular, no puedes pagar el alquiler por todas las causas que he ido explicando. Entonces, cuando uno se enfrenta a los asentamientos informales, los campamentos, como supuestos productores de desigualdad territorial, yo diría, atención, porque hay familias que acá con sus propios recursos han gestionado el agua, no necesariamente sus casas. Si usted mira la Casa Azul o esta casa que está acá, hay una inversión significativa en la materialidad respecto a cómo se construye lo que significan las viviendas para las personas. Entonces, ¿qué desafíos teóricos y empíricos apertura el concepto de desigualdad territorial, que fue el apellido que yo le quise dar? Primero, lo primero que yo transmitiría es que la desigualdad debe dejar de ser urbana, la desigualdad debe tratar de evidenciar cuáles son las dificultades de acceso a servicios y equipamientos distintos que uno puede encontrar según el grupo social al que pertenezca, según la condición y la diversidad de mujeres en la que uno se sitúe, cómo uno puede reconocer la desigualdad en los espacios urbanos en relación a los rurales, en los espacios frontera entre lo urbano y lo rural, en fin, lo que exige también y que ha sido bastante interesante, por eso yo pongo en valor todo el grupo anillo de desigualdad territorial, porque la desigualdad ya no se puede seguir pensando solo desde investigadores hombres, y la desigualdad no debe ser escrita solo por economistas, es decir, exige un encuentro interdisciplinar y ojalá de incorporación también de las comunidades, porque normalmente yo diría que no he encontrado ningún artículo hasta ahora que refiere a la desigualdad, escrito también con actores territoriales, autogestionadores de territorio. Luego yo me preguntaba cuando preparé esto si existe una escala de planificación territorial certera para que uno pueda reducir la inequidad y la injusticia espacial, y cómo obviamente las políticas territoriales deberían incorporar la perspectiva de género y cuidado de la reducción de las desigualdades, porque si no, vuelvo a insistir, el Estado sigue siendo un productor de desigualdades en el territorio. Muchas gracias. Hola, Yasna. Muchas gracias por tu interesante charla. Hay varios puntos que nos parecen muy interesantes y seguramente también a los estudiantes rescatar como dos cosas antes de comenzar con las preguntas que nos hace acá la audiencia que está en YouTube. La desigualdad no solamente es una desigualdad urbana, por mucho que se estudie desde esa perspectiva, y además que la desigualdad requiere, como tú lo hacías énfasis, de esta mirada interdisciplinaria, porque tiene varias aristas. Y desde ahí, Yasna, algunas preguntas de la audiencia, yo creo que puedo juntar dos y tú respondes y después otras dos para que no sea mucho. Una primera pregunta dice, bueno, tú hablas de desigualdad, Yasna, y pones como ejemplo el acceso a la vivienda, sobre todo tú hablas de contextos más urbanos o urbanizados, pero ¿cómo entra la percepción que se tiene también de esa desigualdad? ¿Se aborda o no se aborda? ¿Eso requiere o no de otras metodologías? ¿Ya? La percepción de la vivencia de esa desigualdad territorial. ¿Ya? Esa sería una pregunta. Y otra pregunta que hacen acá los estudiantes es sobre las metodologías que usas, Yasna, para estudiar las desigualdades territoriales. ¿Podrías comentarnos algo sobre las técnicas que utilizas en tus propias investigaciones y qué otras técnicas, aparte de las ya mencionadas, conoces que pudieran ser apropiadas para estudiar las desigualdades en nuestro país? Esas son como dos preguntas que tienen muy parecidas en relación con la percepción de la desigualdad y las metodologías necesarias para abordarla. Súper. No, muchas gracias por las preguntas, porque, bueno, me parece súper interesante la primera pregunta, bueno, ambas, pero agradezco la primera porque tenía poco tiempo para decirla. Claro, ¿cierto? Si volvemos a la desigualdad como la falta, la equidad, la injusticia en relación a algo, o a qué tipo de bienes tú puedes acceder, ¿cierto? O cómo los bienes se distribuyen en el territorio y a cuántos de ellos tú puedes acceder, ¿cierto? Claro, es interesante la pregunta porque vuelvo a reiterar, ¿cierto? La desigualdad como refería a la distribución desigual o inequitativa de recursos y oportunidades. Mira, voy a partir
con una frase que me dijo una mujer X, una mujer adulta mayor, de 60 y algo años en Antofagasta. Ellos se tomaron un terreno en el inicio del sector de altos ingresos de Antofagasta, en la parte sur. Entonces, de las primeras entrevistas, ella dice algo así como: ¿por qué el Estado o cualquiera de ustedes de la academia o la prensa viene y me dice a mí que mi vivienda no es digna? ¿Quién define lo que es digno? A mí eso me golpeó harto porque en realidad si uno entiende la desigualdad, ¿cierto? Como la desigual e injusto acceso a recursos y oportunidades del territorio, y estas mujeres, y hago hincapié en las mujeres, porque no es que yo quiera solo trabajar con mujeres, es que me he encontrado con muchas mujeres, jefas de hogar, ellas como autogestionan la desigualdad, la injusticia, ellas no... A ver, no quiero homogeneizar tampoco la respuesta, ¿ya? Pero diría que hay parte de ellas que no, que sienten que han podido autogestionar la mejor ubicación acorde a sus sueños, demandas, historias de vida, porque hay muchas mujeres latinoamericanas que viven en Chile y chilenas que históricamente vivieron en campamentos o tienen tíos, abuelos en tomas de terreno, entonces su ser es viviendo a través de tomas de terreno. Entonces cuando ellas te muestran y te dicen: profesora, mire, yo gestioné el agua con Aguas Antofagasta, por ejemplo, o nosotras con los colegas que saben de electricidad, o contratamos una empresa de electricidad para que nos urbanizaran y nos colocaran los postes, o cuando ellas te muestran que han construido huertos transversales porque son conscientes de que viven en un cono aluvional, o cuando ellas dicen que colocaron la panadería o tienen un sistema de transporte público que para los urbanos occidentales es pirata, ¿cierto? No, o para otros es ilegal. Te empiezan como a dar un listado de cosas que ellas mismas evidencian que no son productoras ni viven en espacios desiguales. Entonces, me parece súper pertinente la pregunta, porque y algo que yo me preguntaba como repasando la lectura es: ¿desde dónde se define el concepto de desigualdad? ¿Quién lo define? ¿Desde qué posición lo define? Y me parece que las posiciones de quienes escriben sobre, o quienes escribimos sobre la desigualdad, son principalmente de seres hegemónicos, mayoritariamente blancos, mayoritariamente hombres. Eso no quiere decir que ampliando la escala territorial, claro, hay otras situaciones súper complejas, pues personas que producen campamentos o asentamientos informales en zonas desérticas, donde no tienen acceso al agua, o donde pagan por el agua muy caro, o donde no pueden, porque no tienen recursos, lograr que la vivienda tenga un confort que evite que pasen frío. Entonces, pero por un lado, me parece súper interesante la pregunta, porque al escuchar a las mujeres, las estrategias que ellas despliegan, la fuerza que desarrollan como oposición al Estado o también como comprensión al Estado, porque también muchas de ellas son conscientes de que el Estado chileno, por sus propias trampas, no puede producir rápidamente viviendas de interés social, y por más que la presidenta Bachelet en sus 2 periodos intentó, ¿cierto? Y ella trabajó mucho con el concepto de inequidad territorial, como cómo reducir la injusticia. Yo me acuerdo de los discursos de la presidenta Michelle Bachelet, sobre todo en su 2.º periodo, donde ella lleva los jardines infantiles a los lugares donde habían viviendas de interés social periférica. A pesar de eso, creen mucho en la autogestión, y es lo que ellas mayoritariamente en Chile han interpelado al gobierno actual y al ministro de la Vivienda actual, diciéndole que ojalá los planes de emergencia habitacional reconozcan sus saberes constructivos, reconozcan que no es solo el campamento y la casa, son las redes que ellas han logrado articular, y cómo en el marco proceso de erradicación también podrían contemplar eso, cuando obviamente un campamento no puede mantenerse en una zona muy expuesta a múltiples riesgos de desastres. Pero agradezco la pregunta, porque desde dónde se define el concepto de desigualdad yo diría, es muy blanco y es muy colonial también. Y respecto a la segunda pregunta, las metodologías, bueno, yo trabajo harto con entrevistas en profundidad,
no llegué directo con el concepto de desigualdad. Yo trabajo harto sobre justicia espacial y social, y que también me perturba, porque ahora trabajo sobre justicia ambiental. Y trato de ver, que esto es un guiño a nuestros estudiantes, qué hace distinta la justicia ambiental de la social y la espacial, o cómo todas ellas se nutren. Y a veces también ocurre que, al igual como la desigualdad económica, urbana, territorial, espacial, qué sé yo, desigualdad de género, estamos hablando de lo mismo, pero le agregamos una dimensión que es más significativa. Pero yo llegué principalmente a partir de Edward Soya por la justicia espacial, luego de David Harvey por la justicia social y también la justicia ambiental. Ahí me empecé a aproximar. Pero mayoritariamente yo trabajo con entrevista en profundidad, yendo muchas veces a las viviendas de las personas, porque claramente ingreso, irrumpo una esfera privada, eso es difícil. Dos, en otros casos, cuando ya hay más confianza, hago trayectorias residenciales, que no me daba el tiempo mostrarla. Decir, le pregunta a la persona cuántos cambios de vivienda ha tenido y por qué. Y bueno, en otras exponencias que he mostrado, no sé, pues hay mujeres que me impactan. Se cambian 25 veces, sobre todo cuando viven en el centro y pericentro de la ciudad, 25 veces algunas en menos de 2 manzanas. Y el cambio no es solo por el precio del suelo, el cambio es por abuso, maltrato y exposición a violencia de sus hijas. O sea, no es solo cambiarse un punto. Entonces ahí hay otro desafío, como uno podría cartografiar trayectorias residenciales que develen injusticia, desigualdad. Recorridos comentados hago hartos, es decir, camino mucho con las personas, con las mujeres. En otros momentos, pequeños mini videos, en la medida que hay confianza, porque también yo trabajo en espacios súper sensibles, es decir, por eso hablaba de no romantizar el campamento de asentamiento informal, porque muchas de ellas coexisten con zonas de criminalización. Mapeos colectivos, como que depende, ahora con la mayoría estamos en mapeos colectivos y con otras colegas, con la Sofía Zaragozín y la Melissa Moriano, ambas colegas ecuatorianas, geógrafas feministas críticas, postcolonialistas. Estamos viendo cómo desde el cuerpo, como primer territorio, evidenciar también cómo el cuerpo evidencia la producción de injusticia. Porque por algo muchas de ellas, sobre todo refiero a las mujeres afro que viven en Chile, tienen un continuo de violencia dentro de toda la región y están expuestas a desigualdades que traspasan la frontera Estado nacionalista. No sé, Ale, si respondí las preguntas. Sí, muchas gracias, Yasna, muy interesante, haciendo un guiño también al semillero. Eso es un poco lo que queremos abordar también desde el proyecto Anillo y con los integrantes del semillero, también la desigualdad, no solamente como esta desigualdad territorial, sino que también la percepción, cómo los sujetos, sujetas perciben la desigualdad, cómo la llaman, cómo la somatizan en su cuerpo, y también entender como esa dimensión que es una dimensión invisible muchas veces para los investigadores, pero que es relevante para quienes habitan estos territorios. Entonces, sin duda es importante hacerse esas preguntas, igual que las metodologías, ir buscando metodologías que nos acompañen a develar tanto un ámbito que es más subjetivo como un ámbito que es más geográfico, digamos, y cómo eso se complementa a partir también de una mirada inter y, por qué no, transdisciplinaria, así que llegamos a metodologías dialógicas, como es lo que queremos enseñar también en el semillero. Yasna, hay también algunas preguntas. Mira, una que dice, ¿cómo crees tú que influyó el estallido y la pandemia en las desigualdades territoriales y específicamente en las mujeres? ¿Ya? Y otra pregunta que hacen por acá es respecto a la desigualdad territorial. La profesora mencionó ciertas dimensiones, escalas, tipos de acceso, y la tercera, ¿cuál era? Dice, gracias, súper interesante, felicitaciones. Ahí hay 2 preguntitas. Super. Bueno, hacer un guiño nomás a la metodología, yo le diría a nuestros estudiantes que yo trabajo más con enfoques cualitativos, que son decisiones, pero siempre me nutro de algunos datos como para ver puentes entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Eso puede ser por mi formación geográfica, que fue muy cartesiana ahora, en fin. Pero cuando uno trabaja con la percepción, si yo pudiera decirle a nuestro estudiante, la primera precaución que tenemos que tener es cuidarlas y cuidarnos. Es decir, cuando me refiero a cuidarla,
o a cualquier, sea nombre, disidencia, migrante, inmigrante, en fin, cuando usted vaya al territorio, tiene que decirle a la persona para qué está haciendo el trabajo y ojalá después vuelva y le muestre lo que está haciendo. Porque si no, ¿cómo nos pasaría todo? Nos investigan y no sabemos para qué nos investigan, ¿no? Entonces, la coproducción de conocimiento con ella se va logrando cuando usted le tiene respeto a la persona que él le hizo una entrevista, le hizo un mapeo colectivo, si la persona le dijo que no, respetar. Por eso también a veces uno puede tener estructuras de qué va a ser primero y se rompen cuando te toca entrevistar a las mujeres que te cuentan cosas súper dolorosas. Entonces también hay que tener mucho cuidado cuando vamos a preguntar. Siempre ojalá hacer un ejercicio, por lo menos para mí lo más significativo de todo lo que he hecho es cómo empatizar con el relato, con el ser que tengo frente a mí, que tiene los mismos dolores, o tal vez no los mismos dolores, pero otros dolores y traumas, en fin. Y respecto a cómo creo yo que influyó la pandemia en la desigualdad y cómo expuso más a las mujeres, churra, claro, o sea, como varias personas lo dicen, fue la suma de crisis que agudizaron la desigualdad territorial, el acceso a los recursos y a las oportunidades, porque por un lado fue toda esta revolución que de alguna manera vino a reivindicar el derecho al territorio. A mí me gusta hablar del derecho al territorio para no quedarnos con el derecho a la ciudad como solo lo urbano, o como dice un economista urbano, David Glaser, todas las políticas deben orientarse a lo urbano. No me parece errado eso, o sea, yo creo que debemos apelar por el desarrollo al territorio porque es reconocer que lo rural también es importante. Lo que no es rural o está en el punto de encuentro también es significativo. Entonces, volviendo a las triple crisis pandémica, ¿cierto? La crisis migratoria, obviamente dentro de la región latinoamericana, los arrastres de crisis, la crisis habitacional claramente, influyó en que yo sentí, yo hablo solo de las mujeres que yo trabajo, que son en campamentos. Yo sentí que la mayoría entró en una espiral de movilidad social descendente, porque no necesariamente son mujeres pobres, son mujeres con niveles de educación como los nuestros, universitarios, eh, mujeres que se divorciaron, ¿cierto? Mujeres que rearmaron la familia, la reestructuraron. Hubo mucho allegamiento en los campamentos, hubo mucha criminalización al interior de muchos campamentos. Hay campamentos que son tomados por bandas, por usureros, por urbanizadores piratas. Hay campamentos que empezaron a arrendarse. También, pero también de una manera más positiva, la autogestión territorial de las mujeres implicó emprendimientos locales y creatividad para subsistir, porque muchas de ellas quedaron desempleadas. Muchas de ellas se vieron súper complicadas porque los niños no tenían cómo conectarse al computador, no tenían computador para el colegio, la señal no funcionaba. Entonces se activaron ahí en varios centros comunitarios y creo que de alguna manera en varios de ellos se fortalecieron las redes comunitarias que han permitido que en algunos casos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lleve a cabo planes de emergencia habitacional con un fuerte reconocimiento hacia la mujer y a cómo tratar de resolver estos problemas que se evidenciaron en la crisis. Tal vez para mí lo más complejo fue en pandemia con ella, pues ver algunas que estaban expuestas a violencia intrafamiliar y que por fortuna el gran arma era tener una vecina, una red de vecinas, que iban a sacar al desgraciado, al infeliz, porque claramente los servicios de la mujer ni carabineros entran a los campamentos, porque hay un estigma sobre los asentamientos informales que es complejo, y yo creo que en materia de violencia intrafamiliar, la policía no debe entrar solo hasta donde llega el límite urbano, es decir, ahí hay un desafío de, qué interesante la pregunta, porque hay un desafío que al menos yo desde los asentamientos informales interpelo, que es cómo logramos que el acceso a ciertos bienes y servicios como la seguridad de la mujer no tenga un límite urbano, llegue. Y ahí el rol de las mujeres, de las redes, por eso sin el afán de romantizar el campamento, pero sí de poner en valor que hay un agenciamiento político y también de seguridad de una red de mujeres increíble,
que no se puede desbaratar ni fracturar, porque si no uno las va a exponer a otra inequidad. Y ahí por eso yo hago siempre el acento en, desde la posicionalidad de la desigualdad, cuál es el rol que tiene el Estado en generar injusticia. Y lo otro era, claro, la desigualdad territorial. Esto recién lo estoy trabajando, no, como que me ha dado vuelta desde con qué categoría voy construyendo la desigualdad territorial. Diría que en el centro está el concepto de escala, porque lo que incorpora la desigualdad, el concepto territorio, es las relaciones o la necesidad que tú tienes que tener al mirar cómo la inequidad en acceso a servicios y recursos en el centro, en el pericentro, en la periferia, en las zonas urbanas, rurales, en fin, están todas correlacionadas. Entonces, para mí, como geógrafa, una dimensión clave cuando uno habla de la desigualdad territorial en términos de la matriz de acceso a bienes y la calidad de estos bienes sociales, de salud, de educación, en fin, laborales, tiene que tener como primera dimensión el concepto de escala, el locus, la ubicación de las cosas. El segundo, claro, es el tipo de acceso, porque no necesariamente porque tú tengas acceso a un centro de salud es porque la calidad es buena. El acceso no da garantía de que algo no sea justo. Y ahí también es tramposo el concepto de desigualdad, porque como habla de la inequidad en el acceso a los recursos, no necesariamente porque tú entregues el acceso a un bien y a un servicio, vas a reducir las inequidades, las brechas. Y yo creo que sobre eso falta pensar mucho. Lo otro, yo pongo en el centro el Estado. Para mí, la dimensión política de la desigualdad territorial, más que el Estado, la dimensión política, la categoría política, en los niveles de agenciamiento, tanto de las comunidades como el vínculo o no que tienen con el Estado, también me parece que otra categoría importante de explorar cuando uno habla de la desigualdad territorial. Y tal vez el que yo agregaría, pero muy forzado, el género, porque es necesario mirar la desigualdad territorial en clave de género y de cuidado, porque si no vamos a seguir repitiendo a los autores que vieron durante años la desigualdad económica en relación a la distribución de los ingresos, con categoría homogénea, como que todas las personas fueran iguales. Y el género y el cuidado te permite reconocer la interseccionalidad de las sujetas y los sujetes que van construyendo territorio. Y ahí hay mucho que hacer. O sea, yo diría que en materia de desigualdad de género estamos súper, digo, como literatura en general y como políticas territoriales, falta mucho. Falta harto. Ahí tenemos mucho por todas y todos por aportar. Sí, muchas gracias, Yasna. Ya una última pregunta, hay varias, pero no podemos hacer todas. Una última pregunta, ya vamos a ir cerrando. Bruno dice sobre la percepción también, de nuevo, ¿qué tan relevante se vuelve la construcción de la identidad con relación al territorio, entendiendo que existe un dinamismo para establecer desde dónde se señala la desigualdad? Dice, entendiendo la posición de poder que se podría establecer a partir de una investigación académica. Esa sería una pregunta, Yasna, como para ir ya cerrando. O sea, para mí, como yo trabajo en esto, puede sonar como, claro, como que quiero convencer de algo, pero, a ver, yo diría que la percepción es fundamental para mí, pero más que solo la percepción, es como tú a través de talleres y de trabajos colectivos, caminando con las personas, tú vuelves inconsciente, tú vuelves conscientes sus inconscientes. Porque uno puede decir percibir lo que miro así, pero hay que, metodológicamente también como que hay que hacer un trabajo más profundo para tratar de comprender cómo su sueño individual puede dialogar con las aspiraciones territoriales del colectivo con el que cohabita. Y ahí hay un desafío súper interesante que al menos yo le agradezco a la Elizabeth Andrade y a la Ana Sugrani de Sur Corporación y la Eli de Rompiendo Barreras, en Antofagasta, el macrocampamento Los Arenales, la oportunidad que ellas me dan de ser testigo de cómo ellas negocian, por ejemplo, ya, ¿cómo nos imaginamos acá? ¿Qué es lo que queremos resignificar del de acá? El tiempo en que llegamos todas juntas, el sentido que le fuimos dando a las calles,
cómo negociamos que aquí existiera una panadería, acá una peluquería. Entonces, los grados de pertenencia, las inscripciones que ocurren en los asentamientos informales en Chile, al menos, yo diría que son multiidentitarios. No es como una identidad, y es una identidad una multiidentidad que se está construyendo en ruta, y que en este caso, en esta primera fase, está muy vinculado al deseo de erradicarse, de permanecerse como proyecto político. Porque digo proyecto político no solo porque hay vínculos con las autoridades, sino que también hay una forma de concebir la permanencia que va desde el tamaño del terreno, desde el tipo de casa que tú construyes, los colores, cómo distribuyes la cocina, cómo haces cambio al interior cuando vienen familias o no familias allegadas. Entonces, la percepción, a mi juicio, se va a encarnar y se va a volver mucho más relevante cuando, al trabajar con las comunidades, le apoyemos en volver más conscientes sus inconscientes. ¿Por qué digo eso? Porque cuando tienes que negociar si vas a achicar una calle para que pase bomberos, por ejemplo, para reducir un riesgo de desastre, emanan las individualidades. Entonces hay que volverle consciente que el proyecto colectivo va más allá de un trabajo individual. Y ahí estamos como en una guerra compleja. Es decir, no es tan fácil observar la percepción, eso quiero decir. Que no es un trabajo que uno solo conversa con la gente una vez, no, es un trabajo constante y continuo con la comunidad. No sé, Ale, si hay otra pregunta Sí, Carla quería decir algo. o la Carla quiere cerrar. Gracias, Hola. Sí. Porque estoy Sí, no, como, me quedé bien me pensando chico, en Carla. algunas cosas me quedé pensando en el rol que tiene el Estado y la capacidad que tenemos en este momento como desde el actual contexto político de poder hacer que el Estado sea un reductor de desigualdades territoriales y no un ente que promueve esas desigualdades. Entonces me gustaría preguntarte si en otros contextos, quizás latinoamericanos, para tener un punto de referente más cercano, encontramos algunas ideas que permitan hacernos creer de que el Estado va a poder de alguna forma reducir esas brechas, sobre todo en el acceso a la vivienda y a la perspectiva eh, del género en el diseño de las ciudades, en el acceso al mercado laboral dentro de las mismas ciudades, dentro de estas mismas estructuras que tú estás mencionando que se van construyendo un poco, no desde el Estado. ¿Hay alguna experiencia que para ti sea significativa en América Latina que incluya algo de todo esto? A mí como que cada vez me gusta menos, antes como que hacía PowerPoint, mostraba pura experiencia en general, como que cada vez me gusta menos porque he ido entendiendo que cada territorio tiene particularidades y yo creo que el ejercicio que uno tiene que hacer es como ir identificando lo distinto, cómo se construyen las relaciones en cada territorio. Voy a partir por algo, una cosa súper como lugar común, o sea, las dos experiencias, hay una que no me puedo acordar del nombre, pero la estoy buscando en internet, pero las dos experiencias que yo he visto como más interesantes, pero que resultan de una voluntad política o de una alineación entre los gobiernos locales, que los ministerios de Hacienda traspasen recursos, es Medellín, por ejemplo, el proyecto que se hizo de Medellín, porque primero versó sobre la idea de dejar de estigmatizar a Medellín como un territorio producto de asentamientos informales o campamentos donde habían puros delincuentes y drogas, por ejemplo. Pero ahí se unieron varios astros, es decir, una alcaldía, traspaso de recursos del gobierno central y también desde instituciones internacionales, proyectos que también se impusieron nomás, asumiendo los costos de seguridad que también varias autoridades tuvieron que vivir, trabajos de acupuntura con la comunidad, porque no era solo llevar ascensores, asegurar la conectividad de la parte baja de los cerros con las zonas altas, sino que también dinamizar como los barrios con centros culturales, bibliotecas,
pero volviendo bien partícipe a la comunidad hasta de pintar los muros, el diseño de las bibliotecas, es decir, en la medida que una experiencia incorpore a la comunidad tempranamente, también va a asegurar la permanencia en el tiempo de ese tipo de proyectos, que es de gran escala. Hay museos interactivos, centros culturales en casi toda la ciudad en general. Pero lamentablemente es en una parte de Medellín, no en toda Medellín. Hay otras zonas de Medellín que son súper pobres, son súper desiguales. Entonces no se ha podido exportar como experiencia a todo Colombia en general. Y hay otro proyecto que lo conozco más, se me olvidó el nombre, pero lo puedo buscar y mandárselo a los estudiantes semilleros en la semana, pero voy a verlo en la próxima voy a México. Mi amigo Víctor Delgadillo, que es un arquitecto urbanista, me mostró y me contó de un proyecto que es parecido al de Medellín, que está en las afueras de Ciudad de México, donde había solo disponible, pero estoy hablando de más de 1000 hectáreas, solo disponible del gobierno local, o sea, del Estado. Entonces, ahí también es importante cuando cualquier proyecto está en suelo público o en un bien común colectivo, la posibilidad de tener más tiempo interesante. Y ahí también, no sé, pues se compraron aviones antiguos, y se reciclaron los aviones como centros culturales, por ejemplo. Se construyeron viviendas de interés social con un sistema de transporte adecuado, con mucha cultura. Sí, yo creo que la cultura es como un motor bien dinamizador, sobre todo que permea más a los jóvenes, pero no podría presentar ninguno de los dos como proyectos, como buenos proyectos, sí, pero que tampoco resuelven todos los problemas, porque mira, todos estos dos que acabo de mencionar, otro que vi en París, que lo hablo menos porque estamos en Latinoamérica, pero incluso algunos proyectos de vivienda de interés social en Chile, interesantes como Las Condesas, ninguno de ellos resuelve un gran problema a mi juicio, que es la violencia intrafamiliar. Es decir, lo que quiero decir es que los dos proyectos que yo conté, se resolvió de la casa para afuera, que está súper bien, pero el Estado y las instituciones del Estado no entran de la casa hacia adentro, y ahí hay un gran problema que no está resuelto, porque en la desigualdad territorial, fíjense, estudiantes semilleros, todo se ve desde la casa para afuera, y aunque yo hable de la esfera íntima, entre comillas, las instituciones por distintas causas no logran ver la producción de la desigualdad también al interior de la vivienda, al interior de un lote. Entonces yo creo más en la experiencia, no hay experiencia perfecta, primero, es complejo el tema, porque como bien dicen todos los autores que yo revisé, la desigualdad es multidimensional, pero no necesariamente se hacen responsables de ella todas las instituciones del Estado. Y aquí yo haría un llamado con mucha fuerza en Chile a que el Ministerio de la Mujer se coaccione con una gran ministra que tenemos, ¿cierto? Más con otros ministerios como el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura, porque normalmente en estas intervenciones, Carla, de respuesta del Estado, ¿cierto? En materia de justicia, siempre está como ahí con el Ministerio de la Vivienda. Y los otros ministerios son súper importantes, o sea, también construyen territorio, no solo un ministerio. Y ahí tenemos un problema feroz, creo yo. Sí, muy interesante lo que estás mencionando, porque sobre todo ahora en este contexto político actual, o sea, todo lo que significó, sobre todo en Antofagasta, el caso de las fundaciones, eso también implica una disminución de las atribuciones que tienen los gobiernos regionales para poder decidir sobre recursos y sobre formas de intervención. Y lo que tú estás apuntando en los dos casos que mencionaste tiene que ver con ampliar la base de comprensión del espacio desde lo más íntimo a lo más global de la región. O sea que ahora parece ser que, o sea, en el actual contexto yo creo que es mucho más difícil seguir avanzando en esa línea pensando en todas las desconfianzas que se instalaron de las gestiones fuera de lo que está centralizado, que ya se está viendo. Así que Claro, interesante ahora, tu respuesta, Yasna.
como para dar esperanza nomás, yo siento que se ha ido avanzando, pero falta harto, pero yo invito a nuestros estudiantes a pensar y a crear, porque tenemos una capacidad, todas las nosotras que estamos las tres acá, nuestros estudiantes, el nivel en Chile es súper bueno para crear proyectos alternativos, sin mirar tanto, porque las normativas son distintas, hay estados que son centralistas, otros son federales, entonces, honestamente a mí le conté así de manera general, pero no quiero que nadie tenga la imagen de que son experiencias perfectas, o sea, no, sería, por lo menos creo que errado de mi parte, nombrarla así, porque es complejo todo, no es fácil. Sí, Muy valiosa la integración de escalas. Eso me parece muy atractivo también para los estudiantes, porque de repente enfocarse en un solo nivel, te lleva a olvidarte de todas estas otras cosas y dimensiones que son menos visibles y también son parte de esa desigualdad. La desigualdad también, mira, hay una desigualdad dentro del estudio de la desigualdad, cuando Claro, mencionaste bueno, los temas rurales. claro. sí. Sí, muchas gracias, Yasna. Ya llevamos casi 1 hora y media escuchando sobre desigualdades, un tema muy amplio que tiene varias aristas. Nos quedamos con esta idea también de la multidimensión de la desigualdad, la importancia también de una investigación que sea interdisciplinaria, que requiere, como decías tú, esta capacidad de crear y por lo tanto de integrar nuevas metodologías más allá de las tradicionales para abordar un problema complejo. Y también de la pertinencia territorial, que tú no lo dijiste así, pero de hecho cada territorio en su identidad propia, digamos, mirarlo desde ahí y desde ahí buscar también soluciones co-creativas y participativas. Así que muchas gracias, Yana, quedamos muy contentas, Gracias a contentas. ustedes. Y nada, pues invitamos a los estudiantes a participar del semillero. Empezamos en noviembre, son 9 sesiones, más una sesión de terreno, que esperemos también que la profesora Yasna Contreras se sume a esta salida de terreno, así que la vamos también a tener invitada ahí. Así que nada, muy agradecida, muy contenta y esperemos que instancias así también se puedan repetir y que los estudiantes se entusiasmen también por visibilizar estos temas y sobre todo en estos otros territorios que no son necesariamente metropolitanos, pero que sí necesitamos hacerlos cada vez más visibles y mirarlos desde su pertinencia territorial propia, identitaria, cultural. Eso, muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Gracias. cuídense. Chao, chao. Gracias.